All right, I guess I should get started. Is that right? Yeah, I'm actually talking behind the scenes, and it seems that there have some issues on the forum where they're presenting this. But yeah, we have the go ahead to start presenting. So I'm just gonna be jumping here to try to introduce you. I'm sorry that we're having to do this in this way, but I I think it's very important for us to just start the presentation. So welcome everyone to this Congress. This is the Sexto Coloquio Internacional de Estudios sobre Juegos de Rol. And we are honored to have Sarah Lynn Bowman from the Department of Game Design talking about us. And also I see this presentation is with Electra Di Calombriao. No, I probably destroyed that name. I'm sorry about that. But she's joining us here, and we're going to be hearing from them. It's my understanding that we're already presenting this on Facebook. So sorry, Sarah, it's good. You can start. Let's hear what you have to say today. All right, and should we try to do a shorter presentation or? Yes, please, if you can introduce us. We will try our best. This is a lot of content, as you'll see. But I'm Sarah Lynn Bowman, as we mentioned, and Electra Di Calombriano will share with us in a bit. And we're going to talk about dual consciousness, what psychology and counseling theories can teach and learn regarding identity and the role-playing game experience. So our research questions are, how can existing psychological and counseling concepts help explain the phenomenon of role-playing games? And how are role-playing games similar or different from other psychological states? And how can these games give us insight into the nature of identity, which we define in various ways? And given these connections, how can they best be employed as a vehicle of personal and social change? So a little bit of role-playing game studies theory. We believe that role-playing games are a fundamentally psychological phenomenon, regardless of what area of study you come from. We all have brains, and we're using them when we are role-playing, when we're imagining. So I won't go into a lot of the different states of immersion, but we're going to be fundamentally focusing on immersion into character here. And that is made happen by the magic circle of play, which is protected by alibi. And with this alibi, people have a dual consciousness in which they hold fiction and reality and player and character at the same time. This is a metacognitive state of consciousness, which helps them manage information between those states. So there's also the phenomenon of bleed, which can happen at the emotional, physical, ideological, or relational level. Bleed is when content spill in or out from the player to the character and vice versa. And these can lead to shifts in ego identity, relationship dynamics, and even experiences of marginalization. So a little bit about identity theory in role-playing game studies. Most definitions of identity describe a continuity of self, or what's called a sense of self, with an emphasis on the way we perceive ourselves, how we see ourselves, and how others see us. We find comfort in having the sense that our identities are fixed, meaning they are consistent and unchanging. And from this perspective, it is understandable why any kinds of shifts in identity and role-playing games might feel a little destabilizing if they're really strong, especially when we consider the various types of bleed that we mentioned before. It also helps explain why some outsiders might find role-playing games so threatening because of these shifts in identity that occur. However, the vast majority of role players are able to engage in character enactment without any kind of major psychological or interpersonal disruption. And when a disruption does happen, it's usually related to psychosis of some sort, which is a very unusual state. So we won't be able to go into all the different types of characters, but I did do an ethnography in 2010 where I described 9 types of character. And these types are connected to how a player describes their own ego identity. Remember that continuous fixed state of self we just described versus the character. And so we talk about the doppelganger self, which is basically when somebody is playing themselves in a fictional environment. There's the augmented self when they have an extra aspect that's added to them.
the devoid self when an aspect is taken away, the fragmented self when a part is blown up and made very manifest in the character, the repressed or regressive self when an inner child or an animalistic or pre-verbal state occurs. There's the idealized self, which is sort of the heroic self, oppositional self, someone who's very different than us, the taboo self when we're expressing or breaking social taboos through the character, and then the experimental self when we're just seeing what might happen if and playing a character based on that. So we're going to talk a little bit about immersion into character here. There's a spectrum of immersion. We pretend to believe that our identity is different. We adopt the worldview of the character through perspective taking, thinking, responding, and behaving according to this new identity. And that sometimes can allow us to have empathy for the character and also for people who might be in similar circumstances as the character. This is sometimes described as a driving metaphor, where the character is either the car itself and you're in the driver's seat, or in the passenger seat, or in the back seat, or the trunk. And that's when the character has fully taken over. Similarly, in a theatrical performance metaphor, the character, you are a marionette, sort of moving the character around. The character is a puppet, a mask, or a possessing force. But each of these theories presupposes identity as a fixed or stable state. Ego bleed, however, occurs, and that's when our personality and our archetypal content spill over from the character to the ego after the game. So not just a temporary emotional state, but actually contents of the personality of the character. And then there's also generalized identity bleed, which is when other forms of bleed affect the complex of our identity. Okay, and now I'm going to turn it over to Electra, who's going to talk to us about some psychology and counseling theories. Thank you, Sarah. And more specifically, we're going to talk about identity theories here. So starting from social psychology and social identity, here we see identity as a construct that is composed of the external labels that society applies in order to categorize people. This concept is based on symbolic interactionism, which means that all interactions are supposed to take place on a social stage within which people are expected to enact certain roles, certain normative roles. In this perspective, one's internal experience of identity is not considered valid unless society recognizes it. So there needs to be some identity verification from society. In this context, role-playing games can actually allow players to experiment with social roles and identities in ways that feel liberatory, especially for people who experience marginalization when it comes to their social identities in daily life. And we refer to that as emancipatory bleed. Next slide, please. Moving on to a more constructivist perspective, we're going to talk about narrative identity. So we construct narratives as part of a larger process of assimilating, accommodating, or even rejecting new information in order to be able to manage the cognitive overload and to make sense of our reality. In simpler words, we create narratives in order to make sense of our life and our world. Now, when these stories, when these narratives that we create, and specifically the dominant story, when it's problematic, it can become an obstacle to our personal growth and change, which in turn can be the cause of emotional pain, distress, and dysfunctionality. Dominant stories generally are combined into what some therapists call a person's narrative identity. And in narrative therapy, which is a specific approach in psychotherapy, the emphasis is helping the client create a redemptive story arc. So a story that will reframe the dominant story so far. Next slide, please.
And connecting this back to role-playing games can create a bridge between a character's narrative identity and the player's personal narrative identity. And in this case, the gameplay can sometimes function as a kind of narrative psychotherapist. Now, a similar process can be also involved in certain cognitive behavioral therapy practices, where the emphasis is on altering the behavior associated with what a CBT therapist called the limiting belief, which is related to the dominant story from this perspective. Next slide. Back to you, Sarah, for this. Thank you. So next, we're going to talk about identity as psychodynamic. In psychodynamic models of the mind, consciousness is divided into parts. Freud believed that the mind was created of three parts: the ego, the id, and the superego. And the ego is the conscious part of the self, whereas the id are these drives like aggression, erotic, and even suicidal drives. And then the superego is there to try to internalize social norms and impose them upon the id. And a lot of the experiences of frustration that we have or dysfunction come from repressing these forces within us. Jung expanded on this by talking about both the personal and the collective shadow, and also archetypes, so different aspects that are part of our unconscious and part of the collective unconscious that can be tapped into. And he was very interested in this process of individuation, where the confrontation with these symbols would basically cause the ego to evolve into another state of consciousness, but that this took some mental work to untangle. And D.W. Winnicott was also a psychodynamic theorist, and he was very interested in free play. He was very interested specifically in the way that we project our consciousness as a young child onto these transitional objects, meaning onto reality, whether it's a blanket or a stuffed animal or whatever. And this projection of fantasy on reality allows us to feel like we have some measure of control in a world that is constantly telling us that we really don't have much agency or control. And Winnicott was very concerned with the social dynamics in which people weren't allowed to play, because he found it was necessary for expressing what he thought to be a more authentic sense of self. And then there's Erik Erikson, who also advocated for pretend play. He believed that people project their personal themes onto the play table as little microcosms of what's going on in their consciousness. And he also was very interested in ego identity and this creation of, as we were talking about, a consistent sense of self. He thought that was really important to psychic development. So there's also shadow work, which has been discussed in connection with role-playing games, but both by Whitney Strix-Beltran and by myself. It often involves players exploring, experiencing loss, violation, and trauma, exerting power over others, portraying undesirable personality traits, expressing mental health challenges, and exploring dysfunctional or maladaptive social dynamics. So these are just a few ways in which people can engage in shadow work. There are some popular offshoots in therapy that involve playing of roles in some way in a psychodynamic manner. There's inner child and reparenting work. There's transactional analysis, in which there's a child state, an adult state, and a parent state that we switch between throughout the day. There's internal family systems, when there are lots of different parts within us that can be located and given expression. And then there's psychosynthesis, which is a similar kind of concept that works more with archetypes. And then there's dissociative identity work, where these parts are actually full personality constructs that often either are not aware of each other, meaning they're disassociated from one another, or they're in some sort of tension. And the idea is to bring them into harmony. Yeah. Continuing with another perspective of identities. So unlike in the psychodynamic models, there are other approaches that see identity more holistically.
And here we will focus more on the person-centered approach. So this approach views the person as an organism, which is seen as a holistic entity where biological, psychological, and social aspects of our existence are inseparable and intertwined. I won't go in detail into the whole theory because of lack of time, but I will shortly say that here the self is seen as a mosaic of configurations, so a range of differentiated self-concepts that appear in different circumstances. And identity is what is comprised from all of them. In addition to that, Virginia Axline later developed the child-centered play therapy model, in which she sees the combination of the play process with the therapeutic relationship as a vehicle of psychotherapeutic potential. And specifically, she has also drawn a set of principles and conditions through which this therapeutic relationship is built. Next slide. Okay, so what is the connection here with role-playing games? First one is that the configurations of self can help explain how easily we can shift from one character to the other. And also why we need alibi as a tool to access these parts of ourselves that may be suppressed through immersion into character, as we also talked about before. The second element is that many of Axline's core principles can be very applicable to fostering safety between facilitators and players in role-playing games. And the third one is that exploring new, dormant, or even rejected configurations of self within a context that we feel safe in, as can be a role-playing game, it can help players access and practice a self that is more authentic. And this can be also very much connected to the types of characters that Sarah talked about before. Next slide, please. Okay, and lastly, we will go very shortly over some other psychotherapeutic applications of drama and role-playing. So in some cases, role-playing can be a standalone technique used within the context of a therapeutic modality. And a good example of this is Gestalt therapy, where there are some very famous techniques like the empty chair and top dog versus underdog. Then psychodrama, I think doesn't need an introduction. It has been established by Moreno, and it's an approach where the dramatic role is seen as an acting and interacting entity, very similarly to role-playing games. A lesser known approach is the fixed role therapy that has been constructed by Kelly in the 50s and 60s. It's a form of brief, constructivist and dramaturgical, as he calls it, therapy, where the therapist asks the client to enact a new role, written usually by the therapist for about 2 weeks, in order to explore in this way new ways of being and new identities. And lastly, drama therapy, which of course is an umbrella term under which we can find many different modalities. Generally, though, there are 9 core processes coined by Phil Jones in the 90s that can be located in most role-playing games, and especially those that are designed and implemented for transformative purposes. Very shortly, these are dramatic projections, therapeutic performance process, drama therapeutic empathy and distancing, personification and impersonation, interactive audience and witnessing, embodiment, playing, life drama connection, and transformation. So to conclude, we
tried to at least briefly explore the theoretical and practical intersections between role-playing game studies, psychology, and counseling and psychotherapy. And we think this illustrates the complexities involved in understanding consciousness and identity. And ultimately, while of course consciousness may be even impossible to fully articulate and understand, we believe that the meaning-making process involved in exploring identity on and off game is something valuable in itself. Here you can see some of our main references. The full references are, of course, in the article. Thank you very much, and this is how you can contact us. Oh, okay, can you hear me? Yeah, perfect. I expect there won't be a lot of resonance. Okay, so I'm so sorry for the technical difficulties. We thank you, Sarah and Electra, for the wonderful presentation. And please, an applause from the public there. I hear. And we will continue with at the end of the table with the questions. So next the following presentation, la siguiente presentación va a ser hacia una consideración contextual de la dinámica de los juegos de rol, toward a contextual consideration of the role play dynamics, por Franco Frare. So, ¿Qué tal? Franco, Bueno. please, por favor, Franco, adelante. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo voy a avanzar un poco rápido o muy rápido para no comer tanto tiempo de los otros expositores. Mi trabajo se centra en una propuesta, en una lectura contextual y al mismo tiempo en una crítica de lo que denomino el individualismo ontológico. Yo entiendo que hay una valoración un poco de sentido común de que en una partida de juegos de rol se reúnen una serie de personas, una serie de individuos que vienen cada uno con sus propias historias, interactúan imaginando cosas, utilizando sobre todo su mente y recurriendo a representaciones mentales para hacerlo. No me voy a oponer, en definitiva, a esta significación de sentido común, pero me parece que cuando abordamos una dinámica tan interesante respecto de interacción, de construcción de mundos, de valoraciones sociales, cuasi sociales, pseudo sociales, parecería importante volver hacia, cuando lo hacemos sobre todo de manera científica, parece importante volver hacia los desarrollos en epistemología que tuvieron lugar en el último siglo. Y en ese sentido hay un giro hacia una consideración o valoración relacional y contextual que me parece que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, voy a hablar un poquito muy breve de a qué me refiero con esta ontología relacional y contextual, exponer muy rápidamente cuáles son los supuestos que yo entiendo que están relacionados con el individualismo ontológico y después dar cuenta de cuáles son las alternativas, cuál es la perspectiva que me parece en algún sentido superadora de este individualismo metodológico. Muy rápidamente me parece que al momento de hablar de ontología relacional y contextual podemos marcar su origen o un origen relativo, moderno si se quiere, en Cassirer y Heidegger, cada uno priorizando bien la ontología o bien la epistemología, y que atraviesa ya en el plano más estrictamente científico mecanicista a la teoría de sistemas y la cibernética.
Estos desarrollos, por supuesto, fueron implementados en el ámbito de la psicología por escuelas como la de Palo Alto y la de Milán. La autopoiesis también es un desarrollo en materia de cibernética y teoría de sistemas que fue aplicada al ámbito de los seres vivos, pero también de la interacción por Maturana y Varela. En el ámbito de la sociología tenemos una valoración relacional. Por poner algunos ejemplos, podrían hablarse muchos más por parte de Bourdieu y Luhmann. Y en nuestros días, también en una línea estrictamente experimental, nos encontramos con las propuestas de las 4E, Embodied, Embed, Extended y Enactive, y la tercera ola de terapias conductistas o terapias contextuales, también se les puede definir de esa manera. Yo traté de dar cuenta en un artículo que escribí hace unos años del contextualismo en términos ontológicos como la postura que defiende que la misma conformación de un elemento cualquiera, es decir, su misma existencia está posibilitada por el contexto. Entonces, la continuidad de la vida de un pez depende de su entorno acuático, la conformación de una molécula depende de los lazos atómicos que la constituyen, y la ausencia de solventes en el entorno. Sorber la sopa puede ser de buena educación en Japón, pero de mal gusto en Argentina. La idea es que para entender un fenómeno debemos valorarlo en su entorno, porque eh, cualquier elemento es transformado por ese contexto que lo rodea. Todavía sería pensarlo en términos quizá individualistas, pero lo atraviesa y lo conforma. Esto da cuenta de la necesidad, entiendo yo, de valorar a los juegos de rol por las características que, sobre todo por las características que tienen en términos contextuales. Es posible que cuando abordamos ciertos aspectos de la psicopatología o ciertos aspectos del aprendizaje pueda ser útil o pertinente valorarlo de manera individual. Pero el hecho de que lidiemos con tantos factores que interactúan cuando jugamos una partida de rol, me parece que hace necesario una lectura contextual. Es decir, no lidiamos con una dimensión física de cuerpos aislados y una simbólica en la que las mentes interactúan, porque las elecciones de un jugador se ven influidas también por su rechazo hacia otro, su personaje. Las agresiones de un personaje pueden redundar en malestar físico a su vez. Me parece que es importante de alguna manera entender cómo se dan todas estas cosas en un contexto, no están desgajadas unas de otras. Bueno, hablo muy rápidamente de los supuestos individualistas. Entiendo que hay tres supuestos que están profundamente relacionados con el individualismo ontológico, que por supuesto eventualmente deriva en un individualismo metodológico, que es el problema del que estamos hablando. Los supuestos son idealismo, mentalismo y representacionismo. El idealismo refiere a una posición que defiende la primacía de las ideas o formas frente a la materia. Esta postura comprende en términos generales a los otros dos supuestos. La postura mentalista, en el sentido que me parece importante abordarla, no defiende solo la existencia de una mente, porque podemos tener el caso del epifenomenismo, que admite la existencia, pero no su poder causal. Entonces, como la tomamos aquí, se asume que la mente tiene la capacidad para determinar el curso de acción de un individuo. El representacionismo, a su vez, asume que estos comportamientos se deciden esencialmente a partir de representaciones mentales que habilitan la evaluación de las condiciones ambientales y la valoración de las consecuencias. El supuesto idealista parte de una separación entre elementos materiales, como sillas o cuerpos, y cosas inmateriales como personajes virtuales y mentes humanas. Luego, este ámbito ideal material es capaz de influir o determinar lo que acontece en una dimensión material. Por supuesto, esto está relacionado con el mentalismo, pero es una posición más amplia, es decir, el idealismo es una posición más amplia, por lo que merece una consideración aparte. Vale la pena señalar que si bien las aproximaciones mentalistas son muy fuertes, son preeminentes en investigaciones que abordan directamente variables, sí,
También aparecen, por supuesto, en las de pedagogía, y uno la puede observar también en las RPG theories, como la teoría GDS o la más reciente teoría israelí. El mentalismo se evidencia en los supuestos de que las decisiones del jugador y por consiguiente del personaje que controla son el resultado exclusivo de procesos cognitivos personales y en la valoración de la ficción como algo que tiene lugar en las mentes de los individuos, con el lenguaje como el medio que permite la conexión de la imaginación de cada jugador. Tenía muchos ejemplos, pero bueno, por cuestiones de tiempo no voy a ahondar, me llevaría demasiado. Por supuesto, también relacionado con el punto del mentalismo, el representacionismo se manifiesta en la consideración de los eventos ficcionales en tanto representaciones mentales. Entonces, el individualismo atraviesa de una forma u otra todas las posturas filosóficas consideradas. El idealismo resulta de una justificación, de la justificación de la comunicación y la coordinación entre individuos. Aquella sería posible gracias al establecimiento del sentido de un evento en términos simbólicos. Dada la condición monádica de los agentes en términos físicos, el comportamiento depende de la lectura de la situación, la cognición. Esa sustancia inmaterial que permite que comprendamos lo que sucede en una sesión y establezcamos el curso de acción es la mente. La manera en que la mente funciona en su aislamiento respecto del mundo físico es generando representaciones sobre las acciones de los personajes, las intenciones de los villanos y las probabilidades de éxito de una tirada de dados. El individualismo es el que justifica a las otras posturas. Sin embargo, al poner en cuestión la separación estructural y funcional de un organismo respecto de su medio, nos reconocemos en una perspectiva materialista y la necesidad de la actividad mental y representacional desaparece. Bueno, veamos rápidamente también algunas implicaciones de la lectura contextual. Como espero que ya haya quedado claro, me opongo punto por punto a cada una de estos supuestos. No se trata de que el representacionismo sea, por tomar un ejemplo, sea estéril en términos de potencial explicativo, sino que las críticas que se han ido sumando desde el auge del cognitivismo clásico son suficientes como para explorar otras alternativas. Muy rápidamente podríamos decir que se trata o está asociado a la navaja de Occam en este sentido. Sería sumar un nivel adicional que quizá no nos brinda demasiado poder explicativo. La postura relacional y contextual de la que parto supone una postura materialista. Este materialismo no es fisicalista ni biologista. Me parece importante hacer esa aclaración porque cuando se piensa en términos materialistas se asumen algunas de estas posturas, ni siquiera dialéctico. Simplemente admite que los elementos generalmente considerados como ideales, es decir, las palabras, los pensamientos, son también materiales. Eso significa que dependen de una expresión concreta, localizable, incluso si no es más que en términos relacionales. El contextualismo entonces refiere a la dependencia de cualquier elemento del contexto en el que aparece. No es lo mismo un insulto a un jugador que uno a un personaje. Un 20 no es idéntico como número en una tirada que como puntuación de característica. Un grito efusivo no implica lo mismo frente a la derrota de un enemigo que a partir de la muerte de un PJ. Contra una lectura mentalista de los juegos de rol, entendemos que las decisiones de un jugador, en definitiva también las acciones del personaje, no dependen de eventos mentales, sino de un contexto concreto. La presión del grupo, esto puede ser miradas, gestos, reclamos verbales, la proximidad física de cierto jugador, el ambiente, si es festivo, solemne, si hay terror, si hay expectación de la partida y el grado de confianza con las personas con las que jugamos son algunas de las variables del contexto en el que estoy pensando. El comportamiento del jugador y del personaje dependen de ese ámbito, emergen de él. Referir a una mente implica sumar una dimensión que quizá no nos aporta mucho poder explicativo. De hecho, el mentalismo quizá nos impide valorar la importancia relativa de las condiciones materiales del contexto desde el momento en que lo supedita a una instancia de la que poco o nada podemos decir.
con esto no me opongo a un abordaje fenomenológico, ni se pretende negar una dimensión fenoménica. No estoy hablando en los términos radicales en los que quizá abordaba los problemas un conductismo, una perspectiva eliminativista en términos de filosofía de la mente. De alguna manera el contextualismo entiendo que comprende los abordajes fenomenológicos y los sitúa en tanto están teniendo lugar en su contexto. Los cuestionamientos al representacionismo redundarían en una perspectiva corporizada de la cognición. Las representaciones mentales pretenden explicar la valoración de las alternativas de un jugador y sus decisiones finales. Pero a ellas les opondría una condición corporal que nunca está fuera de su entorno. Se podría afirmar que pensamos siempre con nuestro cuerpo, no con nuestra mente. Un jugador de rol, por ejemplo, valora sus posibilidades en un ámbito específico, ocupando un espacio concreto, en una postura corporal determinada, en una habitación con cierta temperatura, no desde la soledad de una mente aislada. Conclusiones. Ya cierro. La perspectiva propuesta entonces resignifica la dinámica de los juegos de rol y sus emergentes en distintos niveles. 1. Aquello que sucede durante una sesión de juego no se reduce a la interacción entre individuos. Por el contrario, reconocemos la estructuración de un contexto en el que cualquier elemento identificable, desde las pautas de comportamiento hasta las estrategias lúdicas, es reconfigurado. 2. Resulta imposible separar absolutamente las dimensiones corporales, cognitivas, interpersonales y diegéticas de la ficción. Las dificultades que padecen los personajes no son menos materiales que la actividad cerebral de los jugadores. 3. Los cambios producidos en la conducta de los involucrados no deben entenderse como el resultado de la incorporación de información a un continente. ¿Cómo, perdón? Hola, perdón. Continúa, Franco, no sé qué pasó. Bien, Con- ya estaba Sí, terminando. continúa, por favor. Continúa. Los cambios producidos, decía, en la conducta de los involucrados no debe entenderse, esto va relacionado con el aprendizaje, no debe entenderse como el resultado de la incorporación de información a un continente, sea este cognitivo, fisiológico, anatómico, celular, sino como la configuración de un nuevo contexto. La cuarta y última conclusión, que entiendo que se deriva de esta posición, refiere a que los espacios interaccionales que transitamos son los que condicionan, prácticamente definen nuestro comportamiento. El ámbito del juego de rol es extraordinario por las diferencias con otros espacios de la vida cotidiana, pero solo es uno más de esos contextos. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Franco. Es súper interesante. Yo tengo varias preguntas filosóficas al respecto, pero bueno, dejaremos las preguntas al final de la sesión. Entonces, ahora continuamos con la presentación de Jesús Flores Romo. Perdón. Sí. ¿Está por ahí Jesús? ¿Mm? Ah, ok. Bueno, parece ser que hay problemas técnicos con Jesús. There are some technical problems with Jesús. And then we will continue with the next presentation. Juan Antonio Bustamante Donoso. Continuamos con la siguiente presentación. Juan Antonio. Okay, so it seems there is another technical problem. Yeah, that's weird. Okay.
we will have more time for discussion and questions. Tendremos más tiempo para discusión y preguntas. Entonces vamos con la última presentación de la mesa, que va a estar impartida por Ferreiro, que nos dice cómo se escribe role, o rolle, o rol. How is it role written? Lo voy a hacer. Wow. No parece que No te quiero correr. O sea, te estoy diciendo esto, te estoy diciendo Bueno, no me tardo mucho. Ahorita te lo dejo la limpieza. Ok. Yo soy moderador, pues ya. Hola, hola. Bueno, espero que me escuchen. Hi to the English speakers in the coloquio. ¿Cómo se dice coloquio? Okay. I'll try to be brief. De acuerdo. Esta presentación, a pesar de que se llama ¿Cómo se escribe rol?, que es parte de lo que nosotros estamos tratando de proponer. Si se los leo, vamos a más bien. Bueno, supongo que todo. De acuerdo. Actualmente, los juegos de rol se han alejado de su origen como herramienta de estrategia militar. ¿Es aquel lado? ¿O es tu? Sorry for the technical problems. ¿Ahí es muy alto? Ok. Actualmente, los juegos... sí, es mejor así, ¿es cierto? Tú habla fuerte. Ok. Tú habla fuerte. Ajá, se escucha en Zoom y... Perfecto. Si en Zoom me escuchan, entonces estamos ya completos. ¿Sí? ¿Se escucha en Zoom? Sí. Perfecto. De acuerdo, ahora sí. Actualmente, los juegos de rol se han alejado de su origen como herramienta de estrategia militar, con el objetivo de formar oficiales, y ahora suelen ser percibidos principalmente como útiles únicamente para la diversión, con el objetivo del ocio, entendiendo esto como el alejarse, el separarse del proceso de la realidad. Por supuesto, esto está entrecomillado, ¿no? En lugar de darles un lugar como herramienta lúdica para el aprendizaje, y en muchas ocasiones han sido tachados de tener efectos nocivos, psicológicos o inclusive físicamente para los sujetos que los jugamos. No es sino hasta recientemente que por accidente, con el inicio de la pandemia y el encierro que esto causó, que obligó a los gobiernos a establecer este encierro, que este tipo de actividades tomaron mucha más fuerza e incluso pasaron de ser solo conocidos por un público ya iniciado en ello a tener un lugar muy importante en medios de divulgación masivas. Es decir, también se convirtió en una característica económica bastante más potente de lo que lo era antes. Es decir, hay todo un mercado nuevo que, bueno, por supuesto con el capitalismo es uno de los elementos clave para que haya espacios de todo tipo, ¿no? Que sea rentable. No estoy defendiendo que sea el punto clave, ¿no? Han comenzado a tener un lugar muy importante en medios de divulgación masivamente consumidos, como la televisión, aplicaciones de plataformas de streaming y múltiples foros comerciales en la red. Esta accidental oportunidad le ha permitido al rol
este salto al mainstream ha dejado en claro que hay algunas fallas o algunas faltas de la identidad del rol. Empezando con que nosotros nos referimos a él como juegos de rol y que no existe cierta terminología, digamos, especializada o clave que nos permita hacer una diferenciación. Incluso tenemos que hacer la aclaración. Son juegos de rol de lápiz y papel o juegos de rol de dados, juegos de rol presenciales para diferenciarlos de los videojuegos de rol, por ejemplo. Nosotros le pusimos cómo se escribe rol precisamente, y bueno, ahora que nos decía el moderador, ¿no? O role, o yo, rolle, etcétera, puesto que hay una falta de cierta terminología que le dé identidad. Cuando hay falta de identidad, pues esto parece que fuera solo la cuestión del nombre, pero como la mayoría de las personas estoy seguro que aquí coincidimos, no es una situación que se limita al nombre. En la falta de esta identidad en las palabras, vamos a tener, muchas gracias, como consecuencia una falta de identidad en muchísimas otras estructuras. Por ahí leí que una de las presentaciones, me parece que el día de mañana, es precisamente la imposibilidad de la definición del rol o su característica líquida. Eso yo creo que va a dar un debate muy interesante porque precisamente lo que nosotros queremos proponer es un poco lo contrario. Sobre que no es que no sea cierto que es difícil definirlo, sino que lo que nosotros queremos decir con cómo se escribe rol es que si nosotros como colectivo, porque es una de las características más importantes del rol, que es también lo que estaban diciendo los ponentes, el ponente previo, ¿no? Sobre su elemento individualista, que es un accidente y es un juego colectivo, pero al mismo tiempo, tiene razón el compañero, su característica es que tiene un cierto individualismo que tiene que ver con la cultura que vivimos, por supuesto, y que poner ciertos nombres, ciertas características, va a hacer que esa liquidez, precisamente, que esa dificultad de definición pueda establecer, y bueno, aquí yo sé que me estoy metiendo en un terreno un poco complicado, en el que a nadie le gusta sentirse atado, ¿no? Encadenado, incluyéndome. Sin embargo, ciertas reglas, ciertos marcos, ciertas limitaciones van a permitir un crecimiento y una estructura mucho más fuerte para la comunidad rolera, digamos, ¿no? O rollera. Un poco yo tengo ahí un chiste al respecto porque pues en español mexicano tirar rollo, ¿no? Es hablar y hablar, entonces lo de rolle también coincide ahí con ese slang callejero como de los 70s. Perdón por ese desliz anacrónico. Bueno, regresando No, perdón, o sea, perdón por el día de hoy, disculpe, chin, ya la regué más. Bueno, mejor sigo leyendo. Hablando de que esta accidental oportunidad tuvo como resultado que más personas descubrieran y se interesaran por esta actividad, que resalta el potencial que tiene para el desarrollo intelectual en una situación de aislamiento que nos forza a una situación colectiva que particularmente el Internet genera esta ilusión de que como puedo apagar la computadora, puedo apagar la sociedad o puedo apagar a la persona, ¿no? Y que en el rol hay pues una imposibilidad, dado que la historia, si apagas a la persona o apagas la conexión, deja de existir, ¿no? A diferencia de los chats o de otras actividades, el rol tiene una cierta capacidad de unificación relativamente forzada, que no se entienda que estoy diciendo forzada de manera negativa. Perdón, ya sé que es raro eso que estoy diciendo. En fin, soy una persona que salta muy rápidamente de tema, voy a tratar de concentrarme, pero si de pronto estoy divagando mucho, por favor háganmelo saber para que vuelva. Hay personas entre las que nos contamos que consideramos que este tipo de juegos es una posible herramienta para impulsar el aprendizaje profundo, el desarrollo social e incluso una opción de terapia, donde los que estamos recibiendo esa terapia a veces ni siquiera la vemos como terapia. Y eso puede sonar tonto, pero en muchos casos eso es extremadamente beneficioso para la persona que está recibiéndola, porque hay mucho menos rechazo del proceso de lo que hay en casos de personas que ven la terapia como una situación de una imposición externa
desagradable, ¿no? Haciendo un contrapunto de la común concepción de que los juegos de rol son un espacio para huir de la realidad, nosotros queremos impulsar una visión de los juegos de rol como un espacio de integración y de maduración para enfrentar la realidad y disfrutar es enfrentar la realidad, ¿no? No forzosamente sufriéndola, pero hasta cierto punto, pues sí enfrentándonos al displacer en un espacio seguro, ¿no? Sin embargo, dicho objetivo es ambicioso y el presente trabajo solo tiene por espacio proponer el uso específico de los juegos de rol como herramienta para iniciar dicho proyecto. Ese punto de partida es que hay que crear conciencia de uno mismo y que para poder hacer que los juegos de rol puedan crear esa conciencia, se necesita que tengan una cierta limitación mínima o una cierta regulación mínima que tiene que ser voluntaria, pero un poco la pregunta que yo anoté hace ratito que estamos escuchando las otras ponencias es, para las personas que son nuevas, nosotros los que estamos participando aquí, nuestra sensación realmente, o sea, yo sé que todos queremos sentirnos libres, constantemente libres. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de integrarnos a algo que es nuevo en nuestra vida, verdaderamente el hecho de que no haya regulaciones, que todo sea extremadamente voluntario, que todo sea extremadamente sin limitación, ¿de verdad nos hace sentir libres? No es, yo colocaría ahí la pregunta, no es muy importante para todos nosotros, por ejemplo, en la academia, sería un buen ejemplo, el hecho de poder integrarse a ciertos marcos que sí, efectivamente, dan una sensación de pérdida de libertad clave para poder integrarnos. Yo creo que eso es algo que se ha perdido un poco en la situación de rol, que dentro de este discurso que yo entiendo y que nosotros también defendemos, en la situación de la libertad de las personas, hemos tal vez cruzado una línea en la cual hemos perdido la oportunidad de integrarnos en algo que nos permita también comunidad, precisamente. Perdón, me estoy divagando de nuevo. Bueno, no exactamente. En el texto que tenemos la intención de presentar un proyecto para impulsar la conciencia de los juegos de rol y dar una muestra base de lo que creemos que las personas deben estar dispuestas o debemos estar dispuestas y despiertas a enfrentar la realidad a través de los juegos, a través de vivir situaciones ficticias que nos lleven a enfrentar y reflexionar las consecuencias que ciertas pulsiones o decisiones aparentemente lógicas podrían tener en nuestra vida, las de otros o del entorno en general. Ciertos escenarios pueden ser muy útiles para presentar crisis en los y las jugadores que nos brinden la oportunidad de lograr comprender, aprender y tomar decisiones en ambientes seguros, en donde el sufrimiento o el dolor no desemboquen en consecuencias irreversibles, pero mantengan su carácter como innegable herramienta de introspección. Es decir, no sea opcional el simple y sencillamente no enfrentar. Yo sé que esto que estoy diciendo pega mucho, choca mucho con el discurso actual sobre lo que se está llamando seguridad de jugadores, ¿no? Que tiene que ver con las limitaciones, los velos, etcétera. No quiero decir que estoy o que estamos peleados con estos conceptos, de hecho son claves para poder ejecutar una terapia efectiva. Sin embargo, queremos ahí subrayar, hay mucho discurso sobre esta cuestión de los límites, de no tocar temas, de no tocarlos, de no acercarse a ciertas cosas, pero hay poca regulación que nos diga, o más bien pocos impulsos que nos digan a todos los jugadores, atrévete, enfrenta, la crisis que puedes vivir aquí no te va a hacer perder la mano, no te vas a quedar sin mano, pero si lo piensas realmente, y bueno, por supuesto, te lo describen con suficiente precisión, podrías llegar a concebir, por lo menos por un momento, lo que sería que esa decisión que tomaste o que tus compañeros tomaron o lo que sea, te pudo haber cercenado la mano, ¿no? Eso, si no es la posibilidad de enfrentar una consecuencia que podría ser terrible en la realidad, en un ambiente seguro, tal. Ya sé que no, la terapia no se ve exactamente así en la generalidad. Perdón. No estoy yo llevando mi tiempo. ¿Me podrían decir cuándo llegue yo a pasarme? Gracias. En el rol hay un abanico de elecciones libres que puede ayudar a las personas a comprender sus propias motivaciones y los miedos que deben enfrentar para poder ser libres de esos mismos miedos. Hablando de eso para la presentación del coloquio y demás. Dichas decisiones van desde la elección básica de decidir si nos es más cómodo una mesa de juego presencial donde la interacción con otros seres humanos es viva,
o virtual, donde la comodidad de presentarse o desconectarse nos otorga la ilusión de que los demás no serán decepcionados por nuestra ausencia. Hace rato hablaban sobre el abstencionismo, ¿no? Que parece que el abstencionismo es una situación que no es dañina, pero cuando uno tiene una expectativa, porque al final una de las características más importantes de las mesas de rol es la enorme expectativa, la enorme estructura en la que en la vida real pues existes, estás ahí, ¿no? Incluso si no vienes, tu existencia está. Pero en la mesa de rol, tu ausencia destruye un porcentaje del mundo que estás trabajando, ¿no? Es chistoso que se trabaje mucho la situación de respetar a los que se sienten incómodos para retirarse, pero no se habla tampoco de la consecuencia que puede ser súper dañina y que de hecho todos los jugadores de rol hemos vivido de ese abstencionismo tan severo que nos aísla. Y yo creo que es una consecuencia que todos los jugadores de rol y jugadoras de rol hemos sufrido mucho, la situación de que es difícil encontrar una mesa, aunque no lo parezca. Somos muchos, pero hay mesas poco que son continuas. Bueno, pocas mesas continuas, disculpen. En este trabajo se valoraron algunos resultados sobre unos cuestionarios realizados aproximadamente a 75 personas. Ya sabemos que es poco, pero bueno, es lo que pudimos arreglar. Todos voluntarios para recopilar unas respuestas que nos ayuden a esclarecer algunos de los puntos que queremos defender. Adicionalmente, se hizo análisis en mesas presenciales de juegos rápidos de rol, de one shots, donde al final del juego se entrevistó a los participantes para conocer su experiencia. Hace ratito, particularmente en la exposición que hizo la compañera, perdón, no sé los títulos, no quiero ser ofensivo, Sarah Lynn y Electra, perdón, su apellido es muy complicado, compañera, la compañera Electra, estaban diciendo algo muy interesante y de hecho en la primera exposición también sobre el análisis de la experiencia de los jugadores. Nosotros trabajamos una cosa que llamamos la situación de la qualia, que es un concepto filosófico sobre la experiencia propia, ¿no? Y nosotros insistimos en que integrar esto como una situación de rol, y no digo así como, te aconsejo, como si vas a llevar a una mesa, sino integrarlo como una situación de costumbre en el rol, es clave, y de hecho es uno de los elementos que harían falta para que las mesas no estén tan quebradas entre sí, ni la experiencia de los jugadores esté tan quebrada entre mesa y mesa, ¿no? Me la pasé bien en aquella mesa, aprendí tal vez, digo, sí con autocríticos, ¿no? Aprendí X, aprendí ya Y de allá, pero es muy difícil hacer esa línea y se ve, de hecho, de manera ilusoria como una línea accidental totalmente individual. Es decir, casi los jugadores y jugadoras de rol casi no hablamos de ese aprendizaje como una línea integral de nuestra formación. Que bueno, eso rompe un poco la idea de que el rol es integrador para el desarrollo mental o terapéutico, ¿no? Que es lo que está diciendo el compañero antes sobre este individualismo ontológico que se vuelve una situación por cultura, porque incluso por costumbre, por educación, ¿no? Se convierte en un individualismo metodológico y, bueno, una continuidad, ¿no? Perseguimos la hipótesis de que los juegos de rol nos pueden ayudar a comprender y reflexionar estos fenómenos de forma segura, pero que de ser tan protectivos evitan su potencial formador y su potencial terapéutico. Aproximación teórica, voy a saltarme algunos pedazos por tiempo y para que se los leo, lo van a tener por ahí. Uno de los elementos que nosotros queremos impulsar es que al analizar el juego, tenemos que partir de la idea, o queremos partir de la idea de que es una imitación de la vida real, con todas las vicisitudes y complejidades que esta tiene. Si comenzamos en los árboles de la humanidad y la reproducción de este proceso en la vida de cada individuo, es decir, en la infancia, donde dicha imitación de la naturaleza a nuestro alrededor es la que nos enseña a alimentarnos y a protegernos, por supuesto pensándolo de manera primitiva, pero pues eso no quiere decir que no está activo aquí y ahora, ¿no? Los cachorros juegan a ser adultos imitando el rol que aún no tienen, ¿no? Jugando rol. Y nosotros a veces habríamos que preguntarnos, porque esa es la parte en la que podemos integrar la terapia y conocernos a nosotros mismos, exactamente qué imitamos nosotros, ¿no? Mi barbarian, ¿qué imita? ¿No? Ese sería un elemento de la qualia, ¿no? Es decir, hace ratito la compañera Sarah Lynn y Electra hablaban de una serie de arquetipos, bueno, ellos no lo llamaron arquetipos, pero es interesante sobre arquetipos
de qué tan próximo o qué tan lejano o qué es el personaje para el jugador o para la jugadora. Ese es un elemento, creo yo, poco investigado y que de hecho debería estar integrado en la creación de personaje. Lo más conocido de eso es en Dungeons and Dragons, no me acuerdo cómo se llama, legal bueno, el alineamiento. Esta situación del alineamiento, teóricamente, es un análisis de tu propio proceso ético. What is it? En realidad se ha convertido en una serie de lineamientos para saber a cuántas personas puedes matar sin que se queje el resto de la mesa. Sin embargo, ya me pasé, ¿verdad? Nosotros queremos impulsar y queremos en este trabajo, que bueno, va a quedar ahí a disposición de ustedes para el final del coloquio. Evidentemente, ¿cómo se dice esto cuando valoras erróneamente hacia abajo las cosas? Bueno, pensé, sí, subestimé el tiempo que me iba a llevar decir todo eso. En fin, lo que quiero decir, o lo que queremos impulsar es, ya que estamos teniendo un coloquio y que todos nosotros nos reconocemos como una parte integral de un proceso de comunidad, integrar una cierta regulación que tiene que ser construida voluntariamente entre todos y todas para poder tener lineamientos de rol, no es algo que nos va a dañar. Y yo sé, me suena, no sé en otros lugares, pero en Latinoamérica está implícitamente prohibido poner reglas, ¿no? Es algo que se ve muy negativo, pero no nos va a destruir. Eso es lo que nosotros queremos impulsar. No nos va a destruir, al contrario, nos va a permitir integrar algo que deje para el futuro, para nuevas y nuevos jugadores, una estructura mucho más sólida para poder establecer más contenido. Ya si la discusión es que si lo comercial o que si a todos nos va a comer Wizards of the Coast algún día, bueno, esas son otras discusiones. Pero tal, ¿por qué se llama, para concluir, por qué se llama, cómo se escribe rol? Porque nosotros estamos poniendo R-O-L-L-E para hacer una combinación entre rol, R-O-L, y rol de girar los dados, y poder hacer una combinación que está en inglés y en español, porque esos monónimos son los que conozco, pero que en realidad la pregunta es para todos y para todas. ¿Cómo se escribe rol? ¿Cómo debemos escribirlo? ¿Queremos quedarnos para siempre con una escritura descriptiva? ¿Juegos de rol de lápiz y papel? ¿O queremos integrar una nueva identidad? Esa sería, yo creo que la conclusión. Gracias a todos. Ya me... Sí, sí. Mira. Algo de esto. Deberíamos de traer otra silla, ¿no? Aquí. Sí, si quieres. Ok, bueno, le agradecemos mucho a Ferreiro y entonces tenemos unos minutos para una sesión de preguntas, respuestas, discusión. We start with a session of questions and comments and discussion. So is there anyone in the audience that would like to make a question, a comment? ¿Hay alguna pregunta o comentario en el público para nuestros presentadores? Ok. Por favor. Sí, desde ahí yo la puedo repetir. Para la primera mesa, una pregunta muy básica y de verdad curiosidad. ¿Hay algún punto en el que la inmersión, la manera en que se conciba el concepto, en el contexto de la psicología y de la terapia, hay un momento en que la inmersión resulte contraproductiva para el proceso terapéutico del juego? Es decir, hay un momento en el que la capacidad del jugador, la persona que se esté involucrando en el proceso de crear un personaje y de crear una serie de formas de ser distintas a la propia en la cotidianidad,
sea tal que se llegue a una discusión en la que la experiencia de rol no sea aplicable a la experiencia cotidiana. Okay, so this is a question for Sarah and Electra. Okay, let me translate it quickly. So the question is if immersion could generate a counterproductive effect to the therapeutical process, in the sense that maybe when there is a creation of the character, for example, if there is a dissonance between the everyday life and what is supposed to be for the character, no? That will be the question. So please, if you have an answer to that. I'm not but entirely we sure I have understand what the el question audio is. para. Just a moment. Sorry, we are going to reactivate the audio for everyone. Yeah, so what is going on is that we are activating again the audio for the audience here. Yeah, so people can listen to the answer. Now it's Okay, I'm not sure I fully understood the question, so we shall see. But it was around the dissonance that we feel between these characters that we can play in our daily life. Is that right? A lot of us have never experienced ourselves or really noticed experiencing ourselves as an unstable sense of self. And so we exist in reality feeling that we are, stable, that we are consistent, and that whatever we do is sort of instinctual, right? Like, this is just who I am, deal with it kind of thing, or a lot of that, it ties into the narrative that Electra was talking about that we have about ourselves. And so when we role play, we actually get this window into another character and another way of being and thinking that can actually call into question who we believe that we are. And for some people, the alibi really protects them, because then they can just flip back to their previous self and they don't have this feeling of dissonance. But for other people, it can be an identity crisis to a degree that needs to be reconciled in some way. And it's why I think a lot of people are unwilling to role play, because it feels really scary to even question their sense of self. Does that answer the question? And also, I'm wondering what Electra has to say. Well, I think you covered it. The only thing I could additionally say is that generally in psychology, different states, let's say, of consciousness have always been an alibi for states of minds and for behaviors that are not seen as, let's say, accepted either by the person or by society. For example, we are allowed to do much more things when we are drunk than when we are not drunk. Okay, and drunkenness is another altered state of consciousness. Well, similarly, role-playing games can provide this alibi without the alcohol necessary, and hopefully with a more meaningful transformation coming out of it. okay. Thank you very much. So let's go to, is there another question? Okay, here we have a question. Do you hear me? I know it's
I know it's from the text that you were citing, quoting, sorry. But why those archetypes of the possible characters that people can take? For example, I read the one that is completely opposite to the player, and another that is taboo character. I would think that the taboo thing would be almost opposite, at least what the player thinks of or herself. I don't know if I'm misunderstanding. Sorry. Oh, well, I mean, what I usually say before I introduce these is they often overlap. But we had to kind of go fast. So it's very common for an oppositional self maybe also to be engaging in taboo behavior. So they're not necessarily distinct from one another, but they're categorized based on the way that players describe them to me in interviews. If I say, tell me about your character, they say, oh, well, I made this character was totally different than myself. Everything about me, I just took the opposite. Or this person that I don't understand at all, their mentality, you know, if they're racist or whatever, I played that mentality so that I could better understand what people are thinking who have these beliefs. So that would go under that oppositional self category, but it's also in some cases a taboo self category, like engaging in, you know, incest in a vampire game. That is really, really common for people who play the elder vampires to have children that, you know, they're not, they may or may not be related to, but they are definitely related by vampire blood, having some sort of romantic entanglement. That would be a form of taboo play. It might also be a form of oppositional play, depending on the character. Or if they're playing a character they consider heroic, it might be actually their idealized self that's also engaging in a taboo. Does that make sense? So there can be some overlap. Okay, thank you very much. Okay, actually, I have a question myself, and it's related to the interplay between the personal story of the characters and the personal story of the player that plays that character. Because in terms of identity, where would you say that the personal history of the character is located in relationship to the identity of the player? I want to defer to Electra on this one because she does narrative therapy. Okay, so the degree to which the players' narratives, let's say, get spill over the narratives of the character can be different each time. And this, we can see this in connection to the types of characters that Sarah mentioned. For example, in an oppositional character, I may take my personal narrative and create an oppositional narrative to give it to my character. Whereas, you know, in a taboo character, I can take parts of my narrative that are, you know, in a taboo way not accepted and blend them into the narrative of the character. So I would say that if you combine the process of narrative making, that can happen within the role-playing character creation and connected with the typology that Sarah has come up with, then you can end up with an answer to this question that can be different each time, maybe. And I'd also like to say that I think we bring in a lot more of our autobiography than we like to admit into these characters. Even if it's in like a fantasy world, sometimes it's the same complexes that we have with our parents that we're playing out with our fictional parents or family members. And so when people are in a therapeutic relationship, especially,
they might be able to unpack that. Now, we can do it with our friends as well, if we have that kind of relationship and process in that way. But my experience is that some players are really uncomfortable talking about what happens in the game as related to their real identities. So it kind of depends on the group that you have, how open people are to having this kind of narrative work happening in debriefing sessions after the game. But the idea here is that there are therapists that are literally using role-playing narratives as tools to help people create narratives for themselves that are different in daily life. And that to me is fascinating and really cool. Okay, great. Thank you very much. And let's go for a last quick question, if there is, for the presenters. Hay una última pregunta para. Mejor ven. Sí, sí, sí. Unos conocemos las caritas. Va a ser terrible, pero bueno. ¿Me pongo ahí? ¿Así o rápido? Sí, sí. Ahí así, con esto. Mm. Thank you. Hello, everybody. My name is Marcos, and this question is for Sarah and Electra, but everybody can join. It's about that your investigation seems to focus about the creation and the backstory of characters and the relation between players and characters. And there's a typology and everything. But there's something about the therapy process and the allegory of this story making that I would like to know if you have acknowledged that is that the role-playing games are creative activity between many people and you don't have the control of the narrative. What happens with that in comparison with, of course, life? You know what's happening here. We don't have control of all the variables. So what do you think? Are you working in an investigation towards this fiction, social fiction of role-playing games? That's the question. What do you think, Electra? Well, the first thing that comes to my mind has to do with the core processes of drama therapy that we mentioned very, very briefly in the presentation, and we didn't have the time to dig into it at all. But essentially, these processes actually deal with what happens in the interactive narrative, either within a drama therapy session or, in our case, if we take it to our context, within a role-playing game. So it doesn't focus specifically on the character, but what happens between the characters and what are the dynamics that are created within the group of, let's say, clients in group therapy or players in the role-playing game. So in this particular presentation, we did not focus there. We mainly focused on identity processes and therefore character making, but it is something that we are also very much interested in and touch upon in other works. Yes, and I just want to note that my typology doesn't just come from character creation. It comes from people who've been playing the same character for 10 years, talking about their journey. So a lot of those uncontrollable events that you mentioned have happened. And this is the meaning making that they're taking from those experiences, which of course the interview is a process of meaning making in and of itself. So there could be many other meanings that don't get distilled into that particular interview. But I think as Electra was saying, when we have so many different role-playing processes already in therapy, but what makes role-playing exciting is exactly what you're describing, like just how uncontrollable it is. Like you can try to have a specific goal and you can try to play things a certain way, but you have no idea what's actually going to happen. And that's actually a feature, not a bug in a lot of ways, because sometimes you might think that you have one therapeutic goal, for example, that you're going in with. Maybe you want to build self-confidence.
But actually it ends up being something completely different that becomes really important, like exploring your gender identity. And that just evolves naturally from the interactions. So I think that it's really just a potential space that we're only beginning to scratch the surface of what it can do. Like it's great what she did tell right now. Thank you very much, both of you. It really clarifies me about what means this process, and it only makes me more curious about. You don't have to answer this, but it's because we are studying with Christo these kind of things. What happens when it's so long that you play a character or whatever? So it's 10 years, for example, you said that. So it's not a mask of drunkenness, like Electra said, like, okay, there's no problem. You were playing a character 10 years. So that's what level of conscious? Are you accessing something that is real or not real? Something like, I think Franco was telling too, like the context, like what is real if you are putting all your strength in that? So thank you very much. It really makes me think about it. Gracias. Okay, thank you very much. Well, unfortunately, we are running out of time, and we have to close the table of this discussion, right? So we thank all the presenters for the wonderful presentations. If you have further questions, you can put them on Facebook, and then we can continue the discussion there. Actually, I still have some questions for Franco, but we have to move on to the next. Well, actually, the plenary. Is it the plenary speak, right? Yeah. Okay. So we give an applause to all the presenters. Thank you very much for your patience with the technical problems, and see you in 15 minutes, 10 minutes. And also you will get a certificate of attendance, of participation by mail. And here for Ferreiro, there is a token of appreciation from the. Yeah, so you can see the people over here. Yeah. So, entonces, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los presentadores. Nos vemos en la siguiente sesión, que será en unos 15 minutos con la plenaria. Y pues un abrazo y nos vemos.